El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les ordenaba diciendo: Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿Por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, vamos casi corriendo sobre este libro del Génesis, saltamos cosas y llegamos a Noé. Y con esta forma muy humana de hacer hablar a Dios con conceptos humanos, no divinos, Dios se arrepiente de la creación. Dios no se puede arrepentir, es una forma de hablar. Se arrepiente, dice, por el pecado. Crece el pecado de los hombres, ya solo piensan en el mal. Como dirá muy bien el Nuevo Testamento en algún otro lugar, dirá: en aquel tiempo cuando vino Noé, la gente comía, bebía, vivía, simplemente que sin Dios y haciendo lo que le daba la gana. No es aquello de decir: uy, qué mala gente, que lo destruían todo. Leía una vez un comentario a este texto y decían: era el pecado ecológico, era porque destruían la naturaleza, el pecado de la ecología. Y dices que no va por ahí. Es simplemente el rechazo ya total a Dios, por lo cual cada uno se ha hecho su Dios y va a la suya. Y no hace falta hacer enormes pecados aparentes. El pecado del ateísmo, del ir contra Dios, es el principal pecado, porque para Él hemos sido creados. Y eso a la gente le cuesta entender. El pasar de Dios es el peor pecado, no hay pecado más grande, porque todos los demás pecados vienen de ahí, del no reconocer al que es tu Dios y Creador, no reconocer, al caso de que puedas conocerlo, a Cristo tu Redentor, y no seguir los mandamientos de Dios, sino ir a la tuya, hacerte Dios y seguir no a los mandamientos, sino a las ideologías de cada momento. ¿Vale la pena este mundo? Pues muchos ven como este texto: el mundo está muy mal, el pecado en el mundo, la gente. Pero cuando se dice esto hay que ir con muchísimo cuidado, porque muchos lo dicen desde la depresión del propio pecado. Y entonces el problema no es el pecado de los demás, lo que pasa es el propio pecado en mucha gente. Pero también hemos de reconocer que como Dios mismo ve en Noé, el hombre fiel siempre queda en Israel y en la Iglesia, el resto de Israel, esos que son fieles a Dios, que son la multitud de los santos visibles o invisibles a nuestros ojos muchas veces, que hacen que el mundo tenga sabor, que haya luz en este mundo y que sea salado y de gusto por aquellos pocos que son fieles. Por eso, sí hay mal en el mundo, no creado por Dios, y esto los cristianos hemos de tener muy claro. El mal no es creado por Dios, sino por nosotros. Y así lo importante es buscar esa conversión sincera de alejarnos del mal y acercarnos a Dios mismo. Habría muchísimo que decir en este texto, pero no nos da la vida para ir a una misa para todo eso. El Evangelio de hoy es un Evangelio que puede parecer un poco extraño. Después de la segunda multiplicación de los panes,
suben a la barca, se van a la otra orilla. Y dice que los discípulos se les olvidó tomar pan, solo llevaban un pan para todos. Y Jesús empieza a hablar de la levadura de los fariseos y de Herodes. O sea, cuidado con estos, que lo que quieren es perderos, y lo que quieren es poner cizaña, y lo que no quieren es la verdad, ni el bien. Lo mismo que las ideologías de nuestro momento, lo mismo podemos decir de tantos y tantos grupos, de tantos y tantos políticos, de tanta gente, que en apariencia de bien, en el fondo están contra Dios directamente y quieren llevarnos por el mal camino. Bien. Jesús advierte, cuidado con la levadura de los fariseos, de Herodes. O sea, Herodes representa la política, los fariseos representan una falsa religión de un buenismo, de seguir una serie de leyes y ya está, pero que en el fondo rechazan a Cristo y rechazan en nombre de las tradiciones al bien. ¿Todos los fariseos? No. Muchos fariseos después acabaron siendo cristianos, pero muchos otros fariseos son los que persiguen a Jesús hasta la muerte y lo acusarán para matarlo. Y ellos oyen esto de la levadura, no entienden nada, los apóstoles, y piensan que se está quejando del pan y empiezan a discutir de entre ellos que si te lo has olvidado tú, te lo has olvidado el otro. Y Jesús tiene que pararlos. Pero ¿no os dais cuenta de las multiplicaciones de los panes? ¿Cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? 12. Y la otra multiplicación, 7. Y todavía no comprendéis. Está embotado vuestro corazón. Que el problema no es el de los panes, que en cualquier momento, si hace falta, sacamos panes de debajo de las piedras. No ese es el problema. El problema no es el pan, no es el dar de comer. El problema es interior. El problema es la conversión interna. Es el llegar a la fe, es el tener la misericordia. Eso, por desgracia, pasa también en nuestra época. El problema no es dar de comer al hambriento, que eso es relativamente fácil. El problema es el cambio del corazón para que podamos llegar a vivir realmente la misericordia de Dios en nuestras vidas.